Siento que perdí más de 5 años con el italiano. Durante ese tiempo creía que estaba mejorando mucho porque escuchaba podcasts, veía series y consumía muchísimo contenido en el idioma. Y sí, entendía cada vez más, pero hablar era un altro paio di maniche, como dicen en italiano, era otra cosa. Me bloqueaba, tardaba mucho en responder y sentía que sabía mucho más de lo que era capaz de decir. Y este es exactamente el problema que veo en muchísimos estudiantes. Así que si tú también entiendes mucho más español del que hablas, quédate, porque en este episodio quiero contarte por qué pasa eso y cómo puedes empezar a cambiarlo. Bienvenido al podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Antes de empezar, recuerda que puedes usar la transcripción más glosario con las palabras más complicadas y expresiones más interesantes de este episodio y de todos los episodios del podcast, totalmente gratis, para de esta forma aprender el doble con este contenido. Además, en este episodio te voy a anunciar una sorpresita para este verano, así que quédate hasta el final. Como te he dicho, hoy quiero hablarte de por qué puedes entender muchísimo español y aún así sentir que hablar te cuesta media vida, Y para explicártelo voy a empezar por mi propia experiencia con el italiano, que es un idioma que llevo estudiando desde que tengo 19 años, pero de forma muy regular. Además, sabes que incluso viví en Italia una temporada, en Turín, y después de 10 años llegué a aprobar el examen C2, que es el nivel más alto. De hecho, te cuento toda esta odisea en el episodio 69 del podcast, así que guárdatelo para después si todavía no lo has escuchado. Pero no te cuento todo esto para presumir, para alardear de haber alcanzado ese nivel. Más bien lo contrario. Te lo cuento porque si miro atrás y lo hago con honestidad, siento que perdí más de 5 años con el italiano perfectamente. Sí, más de 5 años. Y no porque no estudiara, no porque no me esforzara, no porque no me gustara el idioma. Al revés, durante esos años hice muchísimas cosas bien. O al menos yo creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Veía series en italiano, cualquiera, no importaba si era malísima, con tal de que estuviera en italiano, me vi auténticos truños, es decir, series muy malas, series muy mierda. Escuchaba un montón de podcasts, aprendía vocabulario con flashcards, leía lecturas adaptadas, como por ejemplo esta que he sacado para enseñaros, y revisaba los tiempos verbales en italiano. O sea, tenía bastante contacto con el idioma. Y claro, si alguien me hubiera preguntado en ese momento, ¿tú estás haciendo algo para mejorar tu italiano? Pues yo le habría contestado, hombre, pues claro, por supuesto que sí, porque era verdad. Yo estaba rodeándome lo máximo posible, lo máximo que podía de italiano, teniendo en cuenta que vivía en España. Y la verdad es que sentía que cada vez comprendía más conforme pasaban los años. Pero había un problema. En esos 5 años de los que te hablo, pude contar con los dedos de una mano, no, pero de 2 manos probablemente las veces que hablé italiano. No que escuché o que leí, no, que hablé. Y eso, que dicho así parece una broma, una tontería, en realidad lo cambia todo. Porque una cosa es entender mucho y otra muy distinta es poder usar eso que entiendes cuando te toca hablar. Por más que escuchara casi cada día a mi amigo Davide de Podcast Italiano, por más que leyera todos estos libros que te he enseñado, por más que fuera aprendiendo expresiones y palabras con reels de profes italianos, cuando llegaba el momento de hablar con un nativo, ahí se veía la realidad de mi nivel activo. Recuerdo la primera clase online que tuve con mi profe Nico, donde realmente me di cuenta de la diferencia tan abismal que había entre las competencias pasivas y las competencias activas. Me ponía súper nervioso, tardaba una eternidad en construir frases y tenía un montón de palabras aquí dentro pero que no salían. Vamos, lo contrario a esa sensación de fluidez que busca cualquier estudiante. Hablaba más lento que el caballo del malo. Que es una expresión que proviene de las clásicas películas del western, de las películas del oeste americano. En las escenas de persecución, el héroe, el protagonista, vamos a poner Clint Eastwood, tenía que alcanzar al villano y siempre lo lograba alcanzar, porque el caballo del malo pues corría muy lento, aunque eso no se lo creía nadie. Pero bueno, yo en clase, en esa primera clase de italiano, hablaba más lento que el caballo del malo. Total, que esa sensación de hacer un sudoku cada vez que tienes que hablar es muy frustrante.
Y apuesto lo que sea a que tú también te has dicho, no puede ser que con el tiempo que llevo con el español me cueste tanto hablar. Y claro, cuando eres principiante, pues no te frustras, porque es lógico que hables lento. Pero cuando ya no eres principiante, ya has invertido años estudiando, esforzándote y has acumulado horas y horas de contacto con el idioma, entonces es cuando ya empieza a molestarte. Y tienes que preguntarte, ¿qué está fallando aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque hay algo que estás haciendo mal o no estás haciendo. Y yo tardé en hacerme esas preguntas, pues casi 5 años. Poco antes de mudarme a Italia, dije, no puedo llegar a Italia así, con este nivel. Tengo que hacer algo porque si no, ¿cómo me las voy a apañar allí? Y es que un día algo me hizo clic, algo hizo que se me encendiera la bombilla y entendí que el problema no era que me faltara conocimiento, yo tenía mucho conocimiento aquí. El problema era que me faltaba usar la lengua, usar ese conocimiento. No me faltaba más italiano, me faltaba que mi italiano, en lugar de estar aquí, estuviera aquí, en la boca. Me faltaba activar todo lo que había consumido pasivamente. Y creo que esa es una de las trampas más comunes cuando aprendemos idiomas. Confundimos exposición con práctica. Piensas que como escuchas mucho español, estás practicando mucho español. Piensa que como entiendes podcasts, vídeos, series o incluso textos, entonces hablar llegará solo, como una especie de consecuencia automática y natural de haber estado expuesto al idioma. Y ojalá fuera siempre así, estudiante. Pero imagínate, entre lenguas tan cercanas como el italiano y el español, esto no funciona así. O al menos no funciona así de rápido, porque no me malinterpretes. Yo soy el primero que está grabando ahora mismo este podcast para que tú, en casa, desde el país en el que vivas, estés en contacto con el español. Y está genial. Es bueno, ver series está genial, leer está genial. Sabes que yo soy un friki de la lectura. Mira todos los libros que tengo detrás, ¿no? Que están en diferentes idiomas porque me encanta aplicar los idiomas a la lectura. Y aprender vocabulario también está genial. Todo eso sirve muchísimo. Es más, yo lo sigo haciendo y tú deberías seguir haciéndolo también. Pero llega un momento en el que eso ya no basta. Sobre todo si tu objetivo es realmente comunicarte con la gente y vivir una experiencia guay y enriquecedora. Para mí lo que me hizo despertar fue esa presión de saber que en unos meses me iba a mudar a Italia y sentir que no estaba preparado. Porque entender un idioma y usarlo, que era lo que iba a tener que hacer cuando llegara a Italia, son dos habilidades diferentes. Sí, están conectadas, por supuesto, pero no son lo mismo. Como siempre les digo a mis estudiantes, tú puedes escuchar una expresión 20 veces, reconocerla al instante cada vez que aparece, entender lo que significa y aún así no usarla nunca cuando hablas, porque está en tu español pasivo, pero no está en tu español activo. Y esto pasa muchísimo. Y para mí esa es la diferencia clave entre los estudiantes que tienen un español pasivo y los que tienen un español activo. Los que tienen un español pasivo lo que piensan es: eso lo entiendo cuando lo veo o lo escucho, pero solo lo entiendo. El estudiante activo dice, me sale esto cuando lo necesito, puedo usarlo cuando estoy hablando. ¿Y por qué le sale? Pues porque ya lo ha usado en varias ocasiones y tiene recuerdo de esos momentos en los que lo ha usado. Y entre una cosa y otra hay un salto enorme, un salto que no se da solo por seguir consumiendo más y más contenido, no es la cantidad lo que necesitas. Ese salto se da cuando empiezas a producir más, a hablar más, a escribir más, a responder más, a expresar ideas tuyas aplicadas a tu vida, cuando no tienes más remedio que buscar palabras y estructura en tiempo real, mientras otra persona está esperando así a que tú contestes. Ahí es donde el idioma empieza a cambiar de sitio. Deja de ser algo que reconoces y empieza a ser algo que usas. Yo, por ejemplo, sé que si hubiera activado el italiano antes, si hubiera hecho otras actividades más activas antes, no habría necesitado esos 10 años para conseguir el nivel C2. Perdí muchísimo tiempo. Pero bueno, nadie nace sabiendo. Y la verdad es que esto lo veo casi cada día en muchísimos estudiantes de español. Casi todos me dicen lo mismo. Antonio, entiendo mucho, pero me cuesta expresarme. Y como seguramente a ti también te pase esto, quiero decirte algo importante para que no pierdas la motivación. Esto no significa que no valgas para los idiomas, que te falte talento. Tampoco significa necesariamente que necesites estudiar más horas. Esa no es la solución. Necesitas simplemente producir más, hablar más, reaccionar más, equivocarte más incluso, porque los errores son la forma más eficaz para recordar algo, ¿no? Esos pequeños traumitas que nos causa la lengua.
Gran parte del progreso pasa por ahí, por lanzarte a la piscina, hacer las cosas sin esperar sonar perfecto y cometiendo errores. Y te lo dice un perfeccionista, ¿eh? La confianza solo llega después de haber hablado y de haberte equivocado mucho. No antes, llega después. Luego aparece la confianza, después de practicar. Un bailarín, por ejemplo, no pierde el miedo al escenario ensayando en clase. Pierde el miedo al escenario subiéndose al escenario delante de un público y actuando. Y tu público son los nativos o las personas con las que hablas español. Y por eso para mí es tan importante insistir en esta idea. No basta con consumir el idioma. Hay que pasar del sí, lo entiendo, a vale, esto también lo puedo decir yo. Hay que sacar el idioma de tu cabeza y llevarlo a la boquita. Si estás en la newsletter, hace poco te conté que mi plan para activar mi griego durante este verano, cuando no voy a tener clases, es grabarme a mí mismo respondiendo pequeñas preguntas. Porque también estoy en ese momento de sentir que cada vez comprendo más esta lengua, pero que todavía no puedo hablarla bien. Y la verdad, no quiero esperar otros 5 años como me pasó con el italiano. Quiero empezar cuanto antes, desde el principio. Especialmente en verano, que todos tendemos a olvidarnos más de los estudios, ¿no? Y precisamente pensando en esa dinámica que yo mismo voy a hacer con el griego, grabándome, tuve una idea para ayudarte a hablar español este verano. He creado un programa llamado Activa tu Español. Y lo he creado pensando exactamente en este problema. No en la falta de comprensión, sino en la falta de activación. Activa tu Español es una experiencia de 8 semanas durante julio y agosto para ayudarte a transformar el español que entiendes en el español que realmente utiliza. Quería crear algo eficaz, muy participativo, muy flexible, porque es verano, y muy económico también. Algo con lo que tengas que dedicar únicamente 5 o 10 minutos al día. Mira, te lo explico, ¿vale? La idea es muy simple. De lunes a viernes vas a recibir un pequeño reto oral diario, algo concreto, algo manejable, algo pensado para que uses el idioma, no solo para que lo consumas. Vas a trabajar con expresiones idiomáticas, con preguntas interesantes e útiles, con pequeñas reflexiones y sobre todo grabando audios. Sí, mensajes vocales que enviarás a una comunidad de estudiantes. Todos los que participéis en Activa tu Español estaréis en el mismo barco, grabando audios breves, audios sencillos y audios imperfectos seguramente, en los que te vas a equivocar y te vas a poner nervioso o nerviosa al principio. Y eso está bien, porque el objetivo de esta experiencia no es sonar perfecto, no se trata de impresionar a nadie, no se trata de hablar sin errores, se trata de habituarse a la incomodidad y activar el idioma, de empezar a notar que ciertas estructuras te salen más rápido, que usas algunas expresiones con facilidad, que ya no necesitas tanto tiempo para responder, que poco a poco te bloquean menos y además todo eso va a ocurrir dentro de una comunidad de estudiantes, que será lo que te dé esa pequeña dosis de nervio y de vulnerabilidad que sientes cuando hablas en persona con un hispano. Y esto para mí es crucial, ¿vale? Sobre este programa Activa tu Español, porque no es lo mismo hacer ejercicio en solitario, grabar un audio solo en tu habitación, como yo voy a hacer con el griego, y ya está, que participar en un espacio donde otras personas también están haciendo el mismo esfuerzo que tú. Cada estudiante va a mandar un audio al día, de lunes a viernes, durante julio y agosto. Y yo estaré allí también, acompañándote, animando las conversaciones y dando vida a esa comunidad. Y repito, sin el objetivo de corregir cada error, porque no buscamos la perfección. El objetivo es que uses el español, que lo pongas en movimiento, que dejes de tenerlo únicamente almacenado aquí. Quiero insistir en esto porque me parece clave. A veces creemos que para hacer algo tenemos que estar completamente preparados, pero la realidad es que la única solución es esa terapia de choque, es mentalizarse de que cuanto antes nos atrevamos a exponernos, antes progresaremos. Esa fue una de las grandes lecciones que me dejó mi experiencia con el italiano. Durante mucho tiempo pensé que lo que necesitaba era seguir acumulando más input, más vocabulario, más comprensión, más estudio. Y aunque eso me ayudaba, lo que realmente me faltaba era usar todo eso. Tenía que haberlo hecho mucho antes y así habría llegado a Italia mucho más seguro de mí mismo y podría haberme evitado algunas experiencias del principio que fueron bastante frustrantes. Por eso he creado este programa, con un formato sencillo, sin clases eternas, sin horario fijo, sin necesidad de dedicar 1 hora al día. Lo que necesitas son unos pocos minutos en los que el español salga de ti. Y ahí está la diferencia. Porque a veces no hace falta hacer más.
hace falta hacer algo distinto. Las inscripciones a Activa tu Español se abren hoy, lunes 22 de junio, y se cierran este domingo 28 de junio por la noche. ¿Y cuándo empezamos a activar tu español? ¿Cuándo empieza esta experiencia? Pues muy fácil, al día siguiente de que cierren las inscripciones, el lunes 29 de junio. O sea, no es algo que compras hoy y ya harás algún día. No, es algo que empieza ya, este verano. Empiezas con compromiso y con una comunidad y empiezas a hablar español desde el día 1. Así que si llevas tiempo sintiendo que entiendes mucho, pero luego al hablar no consigues mostrar todo lo que realmente sabes, quizá este verano sea un buen momento para cambiar eso. Quizás necesites empezar a activar tu español. Si quieres unirte a Activa tu Español, tienes toda la información en el enlace que te voy a dejar en la descripción del episodio. Tengo muchísimas ganas de ver esa comunidad on fire hablando a tope. Nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos dentro de Activa tu Español.